pasadita la hora. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues buena tarde. Nos toca hoy platicar acerca de Ferrajoli y su pensamiento. Es una materia que me gusta porque siempre he pensado, como con el caso de Kelsen, bueno, no siempre, pero pienso que es muy relevante el preguntarnos acerca del origen del pensamiento y aquellas figuras que jurídicamente resultan relevantes. Y para hablar justamente de Ferrajoli, lo primero que tenemos que decir es que seguramente es uno de los pensadores jurídicos más importantes de la actualidad, o tal vez el pensador jurídico más importante en la actualidad, ¿no? Y creo que ese sería el primer elemento que tendríamos nosotros que tener claro. Lo segundo es preguntarnos, y esta pregunta la lanzo porque la vamos a responder en unos momentos. Si el pensamiento ferrajoliano, el pensamiento garantista, es en esencia el pensamiento constitucional más importante en nuestro país en la actualidad. Si la mayor parte de las y los constitucionalistas se asumen de alguna u otra manera como garantistas. Me parece que esa es una pregunta muy pertinente, ¿no? Bueno, déjenme, voy a hacer un ajuste aquí. Tengo un problemita con la compu. Espérenme un segundito. No me tardo. Vamos a hacer aquí un ajuste. A mí me daría la impresión de que el pensamiento ferrajoliano es eso, ¿no? Es el principal pensamiento constitucional en México, probablemente en América Latina, pero sí con toda certeza en México. Aunque he de decirles, en abono, digamos, a la honestidad intelectual, que yo en lo personal no me considero ferrajoliano. Y no digo esto porque resulte relevante. Seguramente a Ferrajoli le preocupa mucho que el profesor Vado no se reconozca ferrajoliano, sino porque a final de cuentas va a permear mi exposición. Entonces, por eso insisto que me parece pertinente plantearlo de esta manera. ¿Por qué el garantismo lo inventa, lo crea un juez penal italiano a finales de los años 60? Entonces alguien de aquí va a levantar la mano y va a decir, oiga, doctor, pues ¿qué no fue Ferrajoli el que lo inventó? Sí, claro, pero Ferrajoli era juez penal a final de los años 60 cuando empiezan a hacer el garantismo. ¿Por qué? ¿Por qué no fue una abogada de Uganda? ¿Por qué no fue un profesor chileno? ¿Por qué no fue un docente en México? ¿Por qué no fue un profesor canadiense? ¿Por qué fue un juez penal italiano en los años 60? Italia tiene una historia constitucional muy
interesante. Ustedes saben que el Reino de Italia como tal, o sea, la Italia unificada, es muy reciente, es un país más joven que México. La cultura italiana, no, pues esa nos viene desde Roma, pero me refiero a Italia en tanto país, con la unidad de los reinos de Lombardía, del Véneto, de las dos Sicilias en el siglo XIX, mediados, con Garibaldi, ¿no? Cuyo hijo vino, por cierto, a pelear en la Revolución. Y bajo la égida del rey Víctor Emanuel I, ¿no? De la Casa de Saboya. Si eran de Saboya, sí eran de la Casa de Saboya. Y se crea una primera constitución que es el Estatuto Albertino de Alberto de Saboya, que era una constitución otorgada, siglo XIX. Por lo tanto, una constitución que era, digámoslo así, una graciosa concesión del monarca, ¿no? Y es a inicios del siglo XIX cuando empieza, a inicios, perdón, del siglo XX, cuando empieza a surgir un pensamiento constitucional, liberal, muy fuerte en Italia. Una Italia que estaba muy influenciada en cuanto al derecho administrativo y al constitucional, por ejemplo, por Francia, no por Alemania, y esto va a ser importante para algo que veremos más adelante, sino por el modelo francés. Y tiene entre sus mentes constitucionales más destacadas al legendario Vittorio Emanuele Orlando, un jurista siciliano que era, digamos, el principal constitucionalista italiano, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Pero en 1922, pues pasa una cosa muy interesante en Italia. ¿Qué pasa en el 22? En 1922, en Italia. La marcha sobre Roma de Mussolini y los camisas pardas. Y Mussolini consigue que el rey Víctor Emanuel II lo nombre primer ministro. Por lo tanto, es el ascenso del fascismo italiano, del movimiento mussoliniano al poder. Y el fascismo italiano se queda en el poder en toda Italia entre 1922 y 1943. Y en el norte, en la llamada República de Saló. ¿Se acuerdan de esa película, no? Los 100 días de Saló, la República de Saló, hasta 1945, hasta la muerte de Mussolini por los partisanos. Entonces, durante más de 20 años, el gobierno de Mussolini se dedica a deshacer ese constitucionalismo y ese sistema jurídico liberal que se había venido construyendo finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Un constitucionalismo liberal basado, por ejemplo, en la idea de una monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, pues, se dedica a desmontar todo ese modelo. Y lo que provoca es que esa visión liberal pues es hecha a un lado, ¿no? Aprovechando que somos 2 o 3 personas en esta aula virtual, insisto, pensemos lo más como una charla y siéntanse con la libertad de interrumpirme en el momento que lo consideren oportuno. Decía Lisette, ahorita en el momento que fuiste y veniste, que ya que somos poquitas, se sientan con la libertad de interrumpirme en el momento que lo consideren oportuno. Y una de las cosas que hace Mussolini es poner a Ugo Rocco, autor, por cierto, de un espléndido libro de Derecho Procesal Civil, su hermano Alfredo, autor de la interpretación de las sentencias civiles, un espléndido libro, como ministro de Justicia. Y esto provoca que a inicios de los años 30 se expida el Código Penal fascista, conocido como el Código Rocco. Ahora, si era un código penal hecho por los fascistas, ¿ustedes cómo se imaginan que era? Muy liberal, muy protector de derechos, limitando mucho el poder del Estado. Pues evidentemente no. O sea, era absolutamente policial, absolutamente inquisitivo, con pocos derechos para la defensa y con amplísimos poderes para la acusación, ¿no?
porque a final de cuentas, en el movimiento fascista, todo delito es un delito contra el Estado, que se debe de perseguir con el mayor rigor, ¿no? Y entonces es un código penal totalmente antiliberal, iliberal, ¿no? Bueno. Ahora, otra cosa que sucede durante este tiempo, durante estos más de 20 años que dura el gobierno fascista en Italia, es que la enseñanza del derecho es totalmente cambiada y modificada, ¿no? Y entonces se deja a un lado esas visiones liberales del siglo XIX, inicio del siglo XX, y se empieza a enseñar pues un derecho muy distinto, ¿no? Un derecho donde básicamente todo es a favor del Estado, nada en favor de los derechos, nada en favor de las minorías y desde luego repeliendo profundamente las formas democráticas. Cuando en 1943, este es un dato importante, ustedes recuerdan que Italia peleó del lado equivocado, ¿no? Del lado del eje en la Segunda Guerra Mundial. Pero si ustedes se acuerdan, a diferencia de lo que sucede con Alemania o con Japón, los aliados no ocupan de manera permanente Italia, ¿no? O sea, van subiendo por ahí militarmente, pero se salen. ¿Por qué? Porque Japón lo ocupan más o menos hasta el 50 y Alemania la siguieron ocupando por muchos años. ¿Por qué a Italia no la ocupan? Porque Italia se switcha de bando, se cambia de bando en el 43. En 1943, los generales Montgomery, británico, y Patton, ese espléndido y muy polémico general americano, invaden Sicilia y empiezan a subir de Sicilia, que es la isla de los Corleone, por ejemplo, ¿no? Por hablar de la película, ¿no? Al sur de Italia, empiezan a subir por la bota italiana. Cuando esto sucede, el gobierno, los propios fascistas italianos le dan un golpe de Estado a Mussolini, lo citan a una reunión del Gran Consejo Fascista, que así se llamaba, y lo que hacen es destituirlo, ¿no? Y en el momento en que lo destituyen y Mussolini va saliendo, afuera, hagan de cuenta aquí en la puerta del auditorio, ahí en la puerta, saliendo, un par de guardias reales detienen a Mussolini y le dicen, oiga, el rey quiere llevarlo a un lugar donde va a estar seguro. Pues, ¿cuál seguro? Fue al bote, ¿no? Después sabemos que los alemanes en una operación especial de Otto Skorzeny lo liberan, ¿no? Cuando estaba preso en el Alto Adigio. Una operación muy interesante. Pero el chiste es que se cambian de bando. Entra Pietro Badoglio, el general Badoglio, afortunadamente no pariente mío, entra el general Pietro Badoglio como primer ministro y es quien va a negociar cambiarse de bando. Entonces los italianos terminan siendo una fuerza cobeligerante a favor de los aliados, con excepción de esa pequeña porción del norte que fue una república de la que fue jefe de Estado Mussolini por muy poco tiempo, conocida como la República de Salò, la República Social Italiana, de efemerísima existencia. Bueno. Entonces, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, los aliados ocupan Alemania y ocupan Japón. Y pasó una cosa muy interesante. La constitución japonesa, vigente hasta la fecha, es una constitución que se hace justo en esa época, en la época de la ocupación. Y una constitución que para que entrara en vigor tuvo que ser aprobada por el jefe de las fuerzas de ocupación aliada. ¿Quién era el jefe de las fuerzas de ocupación aliadas en Japón? Famoso porque... No. Adelante, Marciano, ¿quién? Perdón, maestro, buenas tardes, saludos. McCarthy, maestro, disculpe. Efectivamente, MacArthur, Douglas MacArthur, ¿no? Entonces, cuando el constituyente japonés concluye la constitución, se la pasan a Douglas MacArthur para que la palomee, y la palomeó. Pero fíjense qué interesante, fue una constitución que entonces no fue producto solamente de la voluntad del pueblo constituyente, sino también de las fuerzas de ocupación que permitieron que esa constitución se hiciera y entrara en vigor. Y que además, insisto, es la constitución vigente en la actualidad. Por otra parte, ¿qué pasa en Alemania? Pues como sabemos, Alemania se divide en dos porciones, ¿no? La Alemania del Este, bajo el gobierno cercano a los soviets, a la URSS, y que pues son quienes le supervisan la constitución. Y en el lado occidental, bajo el control de franceses, británicos y americanos,
la zona de Helmut Kohl y todos ellos, hacen su constitución. Ahora, que es la vigente, por cierto, no le llaman constitución. ¿Cómo le llaman? Esto es muy importante. Los alemanes no le llaman constitución a su constitución. Fíjense qué interesante. A la anterior, a la de Weimar, sí le llaman constitución, pero a su constitución vigente no le llaman constitución. ¿Cómo le llaman? La ley fundamental de Bonn. ¿Por qué le llaman ley fundamental de Bonn? Porque los alemanes pensaron esto. Ellos dijeron, a ver, tenemos que organizar nuestro gobierno, tenemos que hacer nuestra propia constitución. Pero la realidad es que seguimos estando ocupados por británicos, franceses y americanos. No somos auténticamente libres. Entonces dicen, vamos a hacer una especie de constitución temporal, de por mientritas. Cuando se vayan las fuerzas de ocupación, nos volvemos a juntar, volvemos a convocar a un constituyente y hacemos nuestra constitución definitiva. Entonces hacen la ley fundamental de Bonn, pensando que va a ser una constitución temporal. Por eso no le llamaron constitución, le llamaron ley fundamental. No más que lo que pasó es que ya que se salieron los americanos, los franceses y los británicos, dijeron, oigan, pues nos quedó re bien. O sea, la neta la hicimos muy bien. ¿Ya para qué la sustituimos? Vamos a dejarla. O sea, el plan era sustituirla, ¿no? Pero pues ya vamos a dejarlo, ¿no? Es como una vez me pasó a mí con unos lentes, ¿no? Se me rompieron unos lentes y me fui a hacer unos a un lugar donde los hacían muy rápido y muy baratos y dije de por mientras. Y me quedé como 3 años con ellos porque pues salieron buenos. Pues los alemanes hicieron lo mismo. Se quedaron con la Constitución que era la ley fundamental de Bonn. Por eso es una de las razones por las cuales nosotros en México usamos como sinónimo ley fundamental y constitución. Pero esto nos viene de los alemanes. En ese mismo, a ver, acuérdense, la constitución japonesa es de los 50. La constitución alemana es del 48. La italiana, regresamos a Italia, es del 46. Los italianos no tuvieron encima a los británicos, a los americanos, a nadie, revisándoles su constitución, porque como dije, al final se cambiaron de bando. Entonces no tuvieron problema. Pero el problema que se les presentó fue el siguiente. A ver, vamos a hacer una nueva constitución. Órale. Pero ¿quiénes la van a hacer? Las generaciones más jóvenes eran generaciones de juristas que se habían formado en el fascismo, ¿no? En la idea de que el Estado tiene todo el derecho, no hay derechos individuales, no hay un concepto liberal, no hay democracia. Entonces, termina siendo la Constitución italiana, la termina haciendo la generación anterior. O sea, fue una constitución hecha por personas muy adultas o de plano adultas mayores. De hecho, el presidente del Congreso Constituyente es nuestro viejo conocido, don Vittorio Emanuele Orlando, que ya desde finales del siglo XIX era el constitucional, o sea, más de 50 años, ya era el principal constitucionalista de Italia. O sea, era un hombre de arriba de 80 años, casi 90 años, presidiendo el Congreso Constituyente. Entonces, ¿quiénes participan? Gente, por ejemplo, un poquitito más joven, de la generación del legendario Piero Calamandrei, que fue parte del Congreso Constituyente. O sea, es una constitución hecha por personas, digamos, entre los 80 y los 60 años. Hacen una constitución muy liberal, ¿no? Que es la que está vigente, introduciendo derechos, dividiendo el poder, todo les queda muy bonito. Ya que le echan a andar, la realidad es que esa generación que la hizo, pues, les duró muy poquito, ¿no? Porque pues ya gente, pues realmente en una edad muy mayor o francamente provecta, ¿no? O sea, ya era gente muy mayor. Entonces, esta constitución entra en vigor, pero sucede que muchas de sus disposiciones no se aplican. Por ejemplo, los constituyentes italianos, y van a ver que todo esto que estoy platicando, lo estoy platicando porque se relaciona con el garantismo, o sea, créanme que voy para algún lado. Habían establecido la existencia de un tribunal constitucional, pero se acordarán que yo dije hace unos minutos que en el modelo italiano la influencia constitucional primordial no era la alemana ni la austriaca, sino la francesa. Y en el modelo francés no hay tribunal constitucional, ustedes lo saben, hasta la fecha no lo hay. Lo que hay es un consejo constitucional, el Conseil Constitutionnel, ¿no? Bueno,
Entonces, cuando se aprueba la Constitución, tienen que nombrar magistrados del Tribunal Constitucional y no lo hacen, no los nombran, porque viene una gravísima fragmentación política y no se ponen de acuerdo. Y por el otro lado, al propio foro, o sea, a las abogadas, a los abogados, no les interesaba el Tribunal Constitucional. Lo consideraban como una cuestión absolutamente ajena a su tradición jurídica, que era una tradición más cercana a la francesa. Entonces, no se echa a andar por 10, 15 años, no tienen Tribunal Constitucional, lo tienen en la Constitución, pero nunca lo nombran durante ese tiempo. Ahora ya lo tienen y es un tribunal muy reputado y ahí estuvo Zagrebelsky, o sea, pero yo estoy hablando de la época inicial, ¿no? Bueno, esto lo que provoca entonces, perdón, esto lo tengo que contestar desde el trabajo. Digo, ya sé que estoy en el trabajo, pues, pero esta es parte de lo del trabajo. Es que tuve aquí algunos problemas para entrar. Bueno, ya. Entonces, lo que sucede es que no hay un tribunal que se encargue de resolver los problemas de constitucionalidad, porque aunque está previsto en la Constitución, pues no lo está. Por otra parte, buena parte de la legislación fascista se sigue aplicando y sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque el Parlamento italiano estaba tan dividido, y hasta la fecha sucede, incluso con la actual primera ministra Meloni, ¿no? Estaba tan dividido que no se podían poner de acuerdo para sustituir varias de las leyes que estaban en vigor por los fascistas. Entonces empieza a pasar una cosa rarísima, porque resulta que tienen una constitución muy liberal, muy protectora de derechos y demás, pero un sistema jurídico profundamente totalitario, profundamente totalitario. Y uno de los aspectos donde esto se manifiesta es en la materia penal, porque resulta que no pueden sustituir el Código Penal de los fascistas. Lo dejan, porque no se ponen de acuerdo para sustituirlo por otro. Lo lógico, salvo sentido, Maestro, eso hubiera sido lo... ¿Perdón? se congeló su imagen, pero ya, disculpe. ¿Ya, ya? Perdón. Es que no me habían dejado entrar, ya me dejaron entrar y me están aquí reportando. Bueno, gracias. Entonces, no lo consiguen, o sea, eso era lo lógico, ¿no? Hacer un código liberal, pero no pueden, no consiguen hacerlo. Entonces, eso lo que provoca es que los jueces penales, 50, 60, tienen un problema. El problema es que tienen una constitución muy liberal, muy protectora de derechos, pero tienen un código penal que no es así. Tienen un código penal restrictivo que le da muchos poderes al Ministerio Público y que restringe derechos, ¿no? Ese era el problema. Es en ese entorno cuando empieza a haber una renovación, digamos, de los cuadros intelectuales del derecho, porque la generación más antigua, la de los liberales de Orlando, la de Calamandrei, pues para ese momento ya se murieron, ¿no? O ya están demasiado grandes. La generación de los juristas formados a partir de 1922, o sea, de los juristas formados en la época mussoliniana, en la época fascista, se empiezan a jubilar. Entonces empiezan a llegar, finales de los años 60, los primeros juristas, las primeras juristas formadas después de la Segunda Guerra, o sea, llegar a las posiciones de decisión, ya formados con la nueva Constitución, la Constitución del 46, que traen un bagaje cultural distinto que la generación inmediata anterior, que se había formado bajo la égida del fascismo. En esa hornada de juristas es donde se encuentra Luigi Ferrajoli, que en esta época, o sea, hoy lo vemos y vemos un señor ya viejito y canoso, pues estamos hablando hace 50 años, poquito más de 50 años, era un joven juez penal,
O sea, estaba distinta la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que pasaba entonces? Es pregunta que les lanzo. A ver, tú eras juez penal, ¿no? En ese entorno. Y tenías una constitución muy liberal y muy protectora, con muchos derechos, pero tienes un código penal que niega todo eso, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Qué era lo que hacían los jueces? Adelante, Jorge. Probablemente tendrían un conflicto porque no sabrían sobre qué norma irse. Tendrían la curiosidad de irse si por la Constitución o por el código que era muy absolutista. ¿Y entonces por dónde creen que se iban? Adelante, Marciano. Bueno, yo considero, maestro, que si tenían una constitución liberal, con derechos, con muchas cuestiones de avanzada, era normal que aplicaran su constitución en las cuestiones que fueran contrarias en el código tan restrictivo e inquisitivo penal que tenían. Hacían la ponderación, me imagino, y empezaban a analizar, bueno, si la Constitución me está diciendo que tienes estos derechos, sin embargo, el Código Penal es muy restrictivo, es más, no reconoce derechos, hacían una especie de, me imagino en ese entonces, para llegar a este garantismo constitucional, pues por eso se hizo el constitucionalismo, quiero entonces pensar, porque ante estos dos choques de norma, es obvio que ellos tenían como jueces que aplicar primero la Constitución al ser una norma suprema. Quiero suponer que así fue. Gracias, Marciano. Lisette, ¿tú qué crees que pasaba? ¿Cómo crees que lo resolvían? Que se tomaba en consideración primero la Constitución, que a pesar Muchas de gracias. Sí, adelante, perdón, te interrumpí, adelante. que aunque hiciera, bueno, en su caso, existieran unas leyes secundarias, como lo marca, siempre tiene que estar en principio, la Constitución. Gracias. Y Jorge apunta con mucha claridad la existencia de un conflicto. Hay un conflicto, ¿qué aplico? ¿La ley o la Constitución? Y Marciano y Lisette, pues creo que lo que están haciendo es decir, bueno, pues lo que hay que aplicar es la Constitución, ¿no? Que esa, entiendo, es la respuesta que nosotros daríamos el día de hoy, pero no era la respuesta que se daba en Italia. Cuando cuando don Ferraioli, como un juez nuevo, se juntaba con sus otros compañeros jueces a la mañana a echar un capuchino, vean que en Italia el capuchino se toma en las mañanas, no en la tarde, ¿no? Y no pides un café americano, pides un café y es un americano y es un expreso. Y cuando vayan a Italia no vayan a hacer eso de pedir un capuchino en la tarde, ¿no? Digo, yo nunca he ido a Italia, ¿no? Pero sé que no se pide en la tarde. Es como pedir allá pizza con piña, ¿no? Así como que... O pedir katsu para ponérsela a la pasta, ¿no? Bueno, entonces cuando se iba a tomar su cafecito en la tarde, Ferraioli decía lo que comentaba Jorge, es que tenemos un problema, tenemos una constitución con muchos derechos y tenemos un código penal que está totalmente distinto. Pero entonces los jueces de más experiencia le decían a don Ferraioli, espérate, no hay ningún problema, tú aplica el código, a ver qué eres. ¿Eres juez penal o eres juez de la Corte Constitucional? No, pues soy juez penal, pues tú aplica el código penal. Pero es que no se compadece el Código Penal de los derechos constitucionales. Entonces le decía a otro juez, ¿y eso por qué es tu problema? A ver, el legislativo, el Parlamento, ¿ha cambiado el Código Penal? No, pues es que no se han puesto de acuerdo. Ah, entonces no lo ha cambiado. Entonces, el Parlamento, que es la representación de la soberanía, no ha cambiado el Código Penal. Por lo tanto, el Parlamento quiere que se siga aplicando ese Código Penal, porque si quisiera otra cosa, lo hubiera cambiado. ¿La Corte Constitucional ha declarado inconstitucional el Código Penal? No, bueno, pues lo que pasa es que la Corte no se ve integrado, tiene un par de años que se integró y no le ha llegado ese asunto. Ah, si no ha sido declarado inconstitucional, ¿tú de dónde te sacas que tú puedes hacer control de constitucionalidad? Si para eso hay una Corte Constitucional. Entonces le decían, don Ferraioli, ese no es tu bronca, tú aplica el Código Penal. No es tu bronca
Porque si el Parlamento quisiera otra cosa, yo hubiera expedido otro código. No es tu bronca, porque la Corte Constitucional no la declaró inconstitucional. A ver, perdón, pero tu nombramiento dice Luigi Ferrajoli, juez penal. No dice Luigi Ferrajoli, magistrado de la Corte Constitucional. Por lo tanto, tú aplica el código. Pero es que los derechos, a ver, güey, entiende, tú aplica el código, no te metas en broncas. O sea, en pocas palabras, lo que le estaban pidiendo a Ferrajoli, o sea, vamos, es evidente que esta plática de café me la inventé, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es mostrar lo que pasaba en ese momento. Entonces, no lo veían como un problema, tú aplicas el código. No, la voluntad política, que es la del Parlamento, no la ha sustituido. La voluntad constitucional, que es la de la Corte, tampoco, entonces no es tu bronca. Si Ferrajoli se hubiera, digamos, quedado satisfecho con esta respuesta, pues no hubiera inventado el garantismo y hoy sería seguramente pues un señor viejito ya jubilado paseando a sus nietos y esta clase no tendría lugar hoy y probablemente este viernes temprano ustedes ya se hubieran ido a festejar que por fin es viernes. Pero Ferrajoli no se quedó contento con eso y empezó a desarrollar lo que ahora conocemos como el garantismo. Entonces, esto que he tratado de explicar es lo que justifica y nos muestra por qué esto nace en Italia. Por las circunstancias constitucionales, políticas, jurídicas, incluso de generaciones que he expresado. Por eso no nace en otro lado. Y por eso, fíjense qué interesante, no nace de la reflexión de un académico que estaba metido en su cubículo. O sea, hoy hace eso Ferrajoli, pero en ese momento histórico era un jurista práctico, era un juez, sino que nace de la oficina de un juez y de un juez penal, porque es el que se enfrenta a este problema. ¿Y qué es lo que hace Ferrajoli? Lo que hace Ferrajoli es decir algo que Marciano y Lisset ahorita lo dijeron con mucha claridad. Pues, ¿qué no la Constitución es suprema? ¿Qué no la Constitución está por encima de cualquier otro acto, incluso estatal, incluso del legislativo? Y además, ¿no es mi deber principal aplicar la Constitución? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? En México, el funcionariado público, ¿qué tenemos que hacer para entrar en ejercicio de nuestras atribuciones? Protestar el cumplimiento de la Constitución. O sea, antes de preguntar cuánto vas a ganar y dónde está tu oficina y si puedes contratar a tu compadre, lo primero que haces es protestar el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Esto se lo cree Ferrajoli. ¿Y en qué consiste el garantismo entonces? Bueno, consiste en hacer una distinción muy importante entre el derecho y la garantía. Quiero que pensemos en algo, porque vamos a estar haciendo un peloteo con México, ¿no? En este momento histórico, estamos finales de los 60, inicios de los 70. En México no hablamos de derechos humanos, ¿verdad? No existía la materia de derechos humanos, no existían los libros de derechos humanos. Existía la materia de ¿qué? De garantías. Garantías, ¿no? Exactamente, que eran garantías individuales o garantías constitucionales, eran garantías. Yo, a final de cuentas, hijo del siglo pasado, todavía llevé la materia de garantías individuales, o sea, y llevabas libros que se llamaban de garantías individuales, no de derechos humanos. Ferrajoli lo que empieza a hacer es a distinguir entre el derecho y la garantía. Y entonces dice, el derecho humano es un derecho subjetivo que se encuentra en la Constitución. Esto es muy importante observar. ¿En dónde? En la Constitución. Ferrajoli claramente, y él lo dice, no estoy poniendo palabras en su boca, él lo dice, es un jurista positivista. Positivista. Porque él no habla de derechos que derivan, nos diría Dante, ¿no? ¿Qué es el derecho? Lo que le place a la voluntad divina. No. Ferrajoli no necesita apelar a una voluntad divina, tampoco es que la niegue, pero no necesita apelar a una voluntad divina para el establecimiento de los derechos. Entonces dice, ¿los derechos cuáles son? Los que otorga el Estado. Alguien de aquí nos podría decir, oiga, doctor, pero eso de que los que otorga el Estado, pues me parece muy premoderno y vamos, hoy estamos describiendo la teoría, ya después hacemos la crítica, ¿no? Entonces, ¿qué derechos? Los que otorga la Constitución. Por ejemplo, no sé,
el derecho a la participación política, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, los derechos que tengan la Constitución. Lo cual puede implicar, como será evidente para ustedes, que no sean los mismos derechos en todo lugar. Una doctrina, digamos, de raigambre justnaturalista de los derechos humanos prácticamente postularía que hay ciertos derechos mínimos que se tienen que considerar o respetar en todas partes del mundo, con independencia de lo que diga el derecho de esa nación. Estoy pensando, no sé, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, que, digamos, esta visión justnaturalista de los derechos humanos dirían que se tienen que respetar. Ferrajoli lo que dice es, ¿qué derechos tienes? No los que tú te inventas, no los que tú crees que derivan de la justicia, no, sino aquellos que están en la Constitución. Ahora, distingue entre el derecho subjetivo y la garantía de ese derecho. El derecho subjetivo es, por ejemplo, el derecho al acceso a la justicia. El derecho subjetivo es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. El derecho subjetivo es el derecho a votar. Esos son los derechos. Distinto es el tema de preguntarnos por la garantía. La garantía va a ser el mecanismo para materializar ese derecho. Por ejemplo, hay un derecho a la libertad que solo se puede perder mediante sentencia judicial, ¿no? Bueno, entonces, ahí está el derecho. La garantía, ¿cuál es? El proceso judicial, el adecuado proceso judicial. Diríamos, utilizando un poco esa terminología americana, el due process of law, ¿no? El debido proceso legal. Ahora, el derecho, ¿dónde lo vamos a encontrar? O sea, los derechos, ¿dónde los vamos a encontrar? Adelante, Marciano. En la Constitución, maestro. ¿Y Ahí las está garantías? Las garantías las vamos a encontrar en las leyes que obviamente pues se nos estén aplicando en un caso específico. Y Marciano tiene toda la razón. Dentro del pensamiento ferrajoliano, el derecho lo encontramos en la Constitución. Nosotros podríamos decir también que en un tratado internacional, por ejemplo. Y la garantía, o sea, la manera de tutelarlo o protegerlo, lo encontramos en la ley secundaria. Ahora, aquí es donde se presenta el problema. O sea, recordemos cuál es el problema que se le presenta a Ferrajoli. El problema que se le presenta a Ferrajoli es que el derecho está en la Constitución, pero donde debería estar la garantía, que es en el Código Penal, no está. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el derecho lo establece el poder constituyente, ¿no? El derecho humano. ¿Quién debe establecer la garantía? El legislador ordinario. Entonces, el primer obligado a garantir o a garantizar los derechos es el legislador ordinario, que como muy bien dice Marciano, tiene que desarrollar las garantías en la legislación secundaria. Ese es el primer obligado. Pero lo que observa Ferrajoli en el caso del Código Penal italiano es que el legislador ha sido omiso en establecer la garantía, porque ha dejado pervivir un derecho, un código que no se compadece de los derechos constitucionales. Entonces, viene la pregunta fundamental del garantismo. ¿Qué hacer cuando hay un derecho, pero no hay una garantía? ¿Qué hacer cuando existe el derecho, pero no existe la garantía? Evidentemente, la respuesta que común en aquel momento histórico era, no es tu bronca. Si no hay la garantía, ese es un problema político, porque la creación de la ley es, ustedes lo saben, siempre es un acto político. Entonces, si no hay garantía, es un problema político, es un problema del legislador, del Parlamento, que no se ha podido poner de acuerdo. No es tu problema como juez, no es tu falla como juez, simplemente que no puedes ir más allá porque el legislador no ha hecho su tarea, pero es bronca del legislador. Y tú frente a eso no puedes hacer nada. La segunda postura es, a ver, tú eres un juez de legalidad, eres juez penal o administrativo, laboral o agrario. Tú aplica la legislación secundaria. No te metas en problemas respecto a la Constitución. Ese es un problema del Tribunal Constitucional, no es un problema tuyo, aunque seas juez, porque tú eres juez penal.
Es aquí donde Ferrajoli dice, no, no. El error o el defecto del legislador no puede ser error o defecto de quien juzga, del juez o de la jueza. El juez o la jueza tienen que hacer algo para remediar ese defecto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si hay un derecho, pero no hay garantía, es el juez el que debe establecer la garantía. O sea, la forma de tutelar o de proteger ese derecho. Tenemos que observar aquí varias cosas. La primera es que Ferrajoli de ninguna manera está planteando que el juez se puede inventar derechos. No está pensando en un juez legislador supremo que pueda andarse inventando derechos, no. Porque lo dice en su pensamiento con mucha claridad. Los derechos están en la Constitución. La Constitución la hace el constituyente o la reforma del constituyente permanente, no la hacen los jueces. Entonces, para que el juez tutele un derecho, lo primero que tiene que demostrar es que ese derecho existe. Si no existe, no lo puede tutelar. Si no hay derecho, no hay garantía. Pues, si puedo explicarlo con claridad, si no hay derecho, no hay garantía. Si no hay garantía, pues el juez no tiene que hacer nada. Oiga, alguien de aquí me levanta la mano y me diría, oiga, pero ¿qué tal si el juez piensa que lo ético, lo adecuado, lo moral es que hubiera ese derecho? A ver, recordemos, insisto, que Ferrajoli es positivista. Y en el positivismo, lo relevante es que el juez o la jueza se apegue a los valores del propio sistema jurídico, resuelva conforme los valores del sistema jurídico, no respecto de sus valores. ¿De acuerdo? Por eso el juez, la jueza, que actúa éticamente, la ética que se le reclama no es la ética personal, es la ética del sistema. Eso es importantísimo tenerlo claro. Yo me acuerdo de un consejero que conocí hace muchos años, que decía, no, es que yo voto los asuntos según mi conciencia, porque al final, cuando me voy a dormir en la noche, me voy a dormir yo con mi conciencia y quiero estar en paz. Yo no le decía nada porque, pues en ese entonces yo no era consejero, era un simple colaborador. Pero yo me quedaba pensando y decía, ¿quién le dijo a este señor que ser consejero es para dormir bien? ¿Quién le dijo a este señor que ser funcionario o funcionaria pública es para no dormir con tranquilidad en las noches? Claro que no. Lo dijo con mucha claridad una de las grandes mentes del Partido Acción Nacional. Estoy pensando en don Carlos Castillo Peraza, que dijo, fíjense la frase lapidaria, quien quiera salvar su alma, que no se meta a la política. Quien quiera salvar su alma, que no se meta a la política. Bueno, el mismo Cristo lo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan la frase de Cristo? La verdad los hará libres. No dijo, la verdad los hará populares, la verdad los hará amados, la verdad los hará felices, la verdad les dará tranquilidad, les dará libertad. Pero la libertad a veces da miedo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, no es desde la propia moralidad, no es desde, es que yo creo, es que a mí me parece, no, es la moralidad del sistema. ¿Cuáles son los principios, valores, los derechos que tiene el sistema? ¿No? Puede ser que desde tu posición crítica personal te parezca que le falta, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros vemos algún suceso o algo y pensamos, pues es que debería haber un derecho, ¿no? Pero no lo hay. Ahora, si el juez cree que debería haber un derecho, pero ese derecho no existe, el juez no debe inventarlo. Pues lo que tiene que hacer entonces es renunciar y buscar ser diputado o senador e impulsar la reforma, ¿no? Pero no inventarlo. Estamos hablando, insisto, acuérdense, estamos hablando desde Ferrajoli. O sea, desde otras posturas, pero estamos hablando desde Ferrajoli. Pero por contrapartida, cuando el juez encuentra un derecho, lo tiene que garantizar, lo tiene que tutelar. Esta tutela, en un primer momento, deberá ser conforme lo que establece o lo que dice la propia Constitución y la ley secundaria. Por lo tanto, el garantismo no implica que te brinques la ley a la torera, implica
que frente al reconocimiento o al establecimiento, mejor diríamos, al establecimiento de un derecho de base constitucional o convencional, se tiene que aplicar la ley que lo tutela o que lo protege. Hasta ahí no hay ningún problema y no habría ningún choque tampoco con el legislador. El problema viene cuando tenemos el derecho y el derecho no está tutelado. O sea, no tiene una garantía. Y entonces el juez, el problema al que se enfrenta es cómo garantizo ese derecho que no tiene, que existe, recordemos que no se lo puede inventar, que existe, cómo lo voy a proteger, cómo lo voy a tutelar. Y tiene que ser una creación pretoriana. La realidad es que, salvo lo que ahorita podamos pelotear, se suelen presentar casos de este tipo, ¿no? Yo recuerdo ahora con la pandemia un caso muy interesante de San Luis Potosí. Recordarán ustedes que con la pandemia una cosa que hizo la SEP fue que empezó a montar en los canales de televisión las clases, ¿no? Sí, seguramente se fijaron. Entonces una niña de San Luis Potosí le reclama al Estado que le den una televisión, porque no está yendo a clases, tiene derecho a la educación, pero no tiene televisión en su casa, no tiene teléfono, internet, entonces que le den una televisión para tomar las clases. El gobierno local dice, pues ¿cómo que una tele? Lo que quieres ver La Rosa de Guadalupe, no, que vamos a andar dando teles ni 4 cuartos. Y no lo acepta. Pero se tramita un amparo y derivado del amparo le dan la televisión. Y tienen que llegar y entregar a la televisión. Evidentemente, la ley de educación de San Luis Potosí no es, o sea, a ver, hay un derecho a la educación, creo que todas y todos en este salón virtual estaríamos de acuerdo, están en el tercero constitucional. Claro que hay un derecho a la educación. Bueno, o sea, el derecho ya está. Preguntémonos por la garantía. La ley de educación de San Luis Potosí señala que frente a pandemias terribles que hagan que la gente no pueda salir a las calles, se le deba de dar una televisión a las y los estudiantes. Obviamente no dice eso, porque el legislador que hizo la ley de educación de San Luis Potosí, pues la hizo antes del COVID, o sea, no pensó en un supuesto de este tipo. Entonces, frente a la petición de dame, Estado, la televisión, como un instrumento no de divertimento, no de perder el tiempo, sino educativo, la respuesta del Estado es no estoy obligado. La respuesta, digamos, del Ejecutivo es no tengo que darte una tele. La pregunta es si la respuesta del juez puede ser la misma. O sea, eso es lo que nos plantea el garantismo. Entonces, ¿qué hace el juez de amparo? Dice, bueno, a ver, vamos a ver. Está medio raro esto que pide una tele, ¿no? Bueno. Revisamos la ley de educación. Efectivamente, es una niña, es una menor de edad, tiene todo el derecho a recibir la educación. Revisamos los acuerdos del Consejo General de Salubridad. Que la gente no salga a la calle porque el virus anda con todo. ¿Se acuerdan, no? Esta época donde no sabíamos bien a bien qué era el bicho, no había vacunas. ¿Se acuerdan tantas cosas que hacíamos que después resultó que no servían? ¿Se acuerdan los tapetes llenos en estos líquidos que mojaba uno las patas? Bueno, los pies, perdón, ustedes tienen pies, yo, perdón, no me referí a ustedes. O los arcos, ¿se acuerdan que pusieron estos arcos que te echaban un líquido también, según esto desinfectante? Y ¿se acuerdan que había gente que, yo me acuerdo que eso lo vi en televisión, lo presentó un doctor, que agarraban las pistolas de aire esas para peinarse, que yo por obvias razones no uso, y lo usaban en la nariz, que porque eso secaba el virus y lo mataba? ¿Se acuerdan cuántas cosas que después resultó que no servían de nada? Bueno, servían y no, porque ¿se fijaron ustedes que durante la pandemia nos enfermamos menos del estómago? ¿Se fijaron? O sea, como que esto de lavarnos las manos y de desinfectar todo lo que llevábamos, pues a lo mejor no mataba el bicho, pero mataba a otros. Bueno, claro, no estaba previsto. Entonces, dice el juez de distrito, a ver, ¿qué dicen los acuerdos del Consejo General de Salubridad? Que a los niños menores de edad no salgan a la calle ni se asomen por las ventanas. Ok, ¿cómo están accediendo a la educación? La niña se encuentra inscrita en una escuela pública, no están tomando clases así por Zoom. ¿Cómo accede a la educación? Por medio de las clases en los canales del gobierno. Ok, entonces, ¿qué se necesita para garantizarle la educación a esta niña? Que le den una televisión. ¿Se fijan? Entonces, ahí opera clarísimamente el pensamiento ferrayoliano.
hay un derecho que no está garantizado. Ahora, este ejemplo a mí me gusta mucho porque siempre que pensamos en la falta de garantía, o bueno, muchas veces, ¿no? Cuando pensamos en la falta de garantía, pensamos, mendigo legislador, no hace su trabajo, nada más andan peleando. Puede ser, pero en ocasiones es que no se puede prever. O sea, ¿quién pudo prever? O sea, vamos, ni quien se comió el murciélago con el que todo esto empezó, podía prever lo que iba a pasar. O sea, no era previsible. Hay cosas que son previsibles, no sé, que en verano llueve mucho y se puede inundar. Bueno, pues eso es previsible, pero esto no era previsible. Entonces, aún el legislador más sabio no podía preverlo. La pregunta es, entonces, ¿ya nos fregamos? La respuesta garantista es no. Los jueces pueden establecer medidas que garanticen el cumplimiento del derecho. Por lo tanto, recapitulemos. Toda esta postura deriva de descubrir o encontrar un derecho constitucional. Ahora, yo he señalado que el garantismo no puede servir para que un juez o una jueza se invente un derecho, porque entonces eso ya no es positivo, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los derechos sean absolutamente expresos. Lo que ha sucedido es que de repente los tribunales, lo ha hecho nuestra Suprema Corte, encuentra derechos implícitos. Hoy tuve una actividad escolar con mi hijo y me platicaba una anécdota que a lo mejor ustedes ubican. Ubican a Peso Pluma, ¿no? ¿Sí? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que siempre baila sola. O sea, pues, todos ubicamos a Peso Pluma, ¿no? Bueno, entonces hay gente, seguramente lo han notado ustedes, que se hace el corte de cabello del Peso Pluma, ¿no? Se dejan aquí. Yo me lo intenté hacer, pero me lo hicieron al revés. Me quitaron en la cara y me dejaron en los lados, ¿no? Bueno. Entonces, resulta que en alguna escuela del norte del país prohibieron que llegaran los chavos con el corte del Peso Pluma. Entonces yo platicando con mi hijo le digo, bueno, pues es que ya hay criterio ahí de los tribunales, el famoso caso Chihuahua, ¿no? ¿Se acuerdan el caso Chihuahua del joven este del cabello largo que lo suspendieron y que un juez de distrito pues concede el amparo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué? Pues es que se ve mala, pues usted se verá muy guapo, ¿no? No, a ver, pues es que, ¿qué es lo que dicen? Pues que hay un derecho a la libre configuración de la personalidad, ¿no? Tenemos derecho a definir nuestra propia imagen. Entonces, yo puedo decidir raparme o puedo decidir, como calvo vergonzante, que afortunadamente no soy, dejarme largo acá y peinármelo así de quesito Oaxaca. ¿Sí se han fijado, no? Que luego se dejan largo acá y se peinan así como de quesito Oaxaca, ¿no? O puedo decidir ponerme esta pulsera, o puedo decidir usar reloj o no usarlo. Claro, es nuestra decisión, ¿no? Y entonces a lo mejor el compañero marciano decide hacerse el corte del Peso Pluma. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero entonces a lo mejor la compañera Lisette me levanta la mano y me dice, a ver, doctor, esto me está sonando demasiado liberal, ¿eh? A ver, dígame usted, ¿dónde dice la Constitución que me pueda hacer el corte del Peso Pluma? Y yo, obviamente, le tengo que decir, no, pues no, usted no habla de Peso Pluma, ¿no? Pues claro que no. Del PP, ¿no? Ahora le dicen el PP o el doble P. Claro, no habla de él. Y entonces Jorge me dice, bueno, ok, no habla de él porque pues es nuevo, pero ¿en qué parte de la Constitución, qué artículo dice que las y los habitantes del país podemos decidir nuestra imagen personal? Y yo tendré que contestarle, pues no. O sea, tampoco es que un artículo diga eso. Entonces, ¿de dónde se sacó eso la Corte? Porque es un derecho no expreso que deriva de los demás derechos humanos. O sea, hay derechos que no son expresos, pero que se extraen del texto constitucional. Entonces, no es que la Corte se los invente, o los tribunales se los inventen, es que hacen una lectura y de la Constitución desprenden derechos. De ahí, por ejemplo, se ha desprendido decisiones tan importantes como, por ejemplo, el divorcio incausado. Ya ven que antes, para divorciarse, uno tenía que demostrar una causa. Pues es que me dio feo, me dio la sopa fría, me gruñó, nunca quiere ir con mis papás. Tenía uno que andar buscándole, ¿no? Y dice la Corte, pues, a ver, no, espérame, pues el matrimonio es un acto de voluntad. Ya el señor, ya la señora no quiere estar casados, se acabó. Yo me acuerdo, hay un locutor, escritor y dramaturgo que me gusta verlo, seguirlo, que se llama Sergio Zurita.
No sé si lo ubiquen a don Sergio Zurita. Él platicaba en una ocasión, decía, no, pues es que en mi casa había una aparición. Se había una aparición y era muy incómoda y muy molesta, pero ya terminé con esa aparición. Entonces le dicen, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Llamaste un exorcista, echaste agua bendita? ¿Cómo lo hiciste? Y él dice, no, me divorcié. Pues claro, o sea, es que ahora ya no se tiene que demostrar más que me caes muy bien, me pareces una estupenda persona, pero ya quiero dormir solo, ¿no? Tan se acabó. Por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo deriva de lo mismo, del derecho de las personas a decidir qué hacer con su vida. Es un tema, por ejemplo, que yo nunca he entendido, pero probablemente habla mi propia incapacidad. Es más, lo acepto. Probablemente sea mi incapacidad de entender la que habla. ¿Por qué había estados o hay estados que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo? O sea, lo que yo no entiendo es por qué jurídicamente al Estado le va a ser relevante con quien quiere establecer una comunidad de vida. O sea, la razón jurídica no la entiendo. Es que para tener hijos, ¿a poco para tener hijos te tienes que casar? ¿O a poco todas las parejas que se casan tienen hijos? Y entonces, ¿qué pasa? Si una pareja se casa y no tienen hijos, opera el divorcio automático, la disolución del matrimonio. Son cosas que nunca he entendido, pero a lo mejor es mi propia incapacidad. Entonces, claro, lo que se hace es una lectura de la Constitución y de ahí se desprenden derechos, pero eso es distinto a inventar. Entonces, un tribunal, cuando encuentra un derecho implícito, tiene que hacerlo explícito, tiene que explicarlo y señalar de dónde viene y cómo viene, porque lo que no puede hacer es inventarlo. Vuelvo a lo mismo. A ver, acuérdense que estamos hablando de Ferrajoli, no estoy hablando de otras corrientes. No, Ferrajoli y el garantismo es positivista. Entonces, no puede un juez en el modelo garantista, no puede decir, es que yo derivé este derecho de la dignidad. No, espérame, no. Eso es justnaturalismo, eso no entra aquí. Por eso un ferrayoliano puede ser, bueno, es más, no puede ser, tiene que ser un profundísimo defensor de los derechos humanos, pero no ser justnaturalista. Y a la vez no sustentarlos. Esto es muy importante en la idea de la dignidad humana. Eso es importantísimo, porque ustedes saben que hay corrientes acerca de los derechos humanos que los fundamentan claramente en la noción de dignidad humana, que es importantísima. Pero tú puedes ser un jurista ferrayoliano, garantista, profundamente defensor de los derechos humanos y no necesitas recurrir al concepto de dignidad humana, simplemente a los derechos que derivan de la propia Constitución. Ahora, yo les hacía, bueno, explicado todo esto, yo les planteaba al inicio una pregunta, ¿no? O más bien, lo planteaba como una afirmación que invitaba a polemizar, de que seguramente en México, probablemente en América Latina, pero con certeza en México, la principal postura constitucionalista en la actualidad es el garantismo ferrayoliano, ¿no? Yo creo que muchas y muchos son ferrayolianos. Algunos porque lo han leído, lo han escuchado, otros porque de repente hay gente que como compró un libro de Ferrajoli, ¿no? Se lo pone aquí en el brazo y así como que por ósmosis se vuelven ferrayolianos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Yo creo que por dos razones. Primera, porque ha tenido una gran difusión el pensamiento de Ferrajoli en América Latina, particularmente en México. Simplemente por las traducciones de Miguel Carbonell, ¿no? O sea, Carbonell ha hecho muchas y muy interesantes traducciones del pensamiento ferrayoliano. Oigan, como que se me quedaron congelados, ¿sí me escuchan y me ven todavía? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, mientras ustedes me escuchen y me ven, está bien. Sí, claro, la editorial Trota y ahora el propio Centro Carbonell. Segunda, porque mucha gente fue a estudiar a Italia y a España y se trajo las ideas ferrayolianas, ¿no? Tercera, porque cuando empieza el cambio político en México, bueno, no que empiece, sino cuando se profundiza el cambio político en México, claro, sí, la escuela de Girona, ¿no? A finales de los años 90, con este tema de la democracia, el fortalecimiento de la Corte como tribunal constitucional, las acciones de inconstitucionalidad y todo esto,
más aún a partir del 2011, ¿no? Con el control difuso, el asunto Bares 902, el caso Radilla, todo eso. La doctrina constitucional mexicana y la doctrina de la interpretación constitucional en México ya no nos servía, ya no daba cuenta de las realidades a las que nos estábamos enfrentando. Y entonces necesitábamos un nuevo marco teórico para poder entender todo esto y desmontar ese derecho, no totalitario que habíamos tenido, pero sí profundamente autoritario. Y allí, me parece, es donde entra con mucha facilidad y muy adecuadamente el pensamiento ferrayoliano, porque nos sirve como un marco teórico para explicar estos fenómenos que estábamos viviendo y para poder hacer una transformación jurídica. Por estas dos razones me parece que el pensamiento ferrayoliano en México pues ha tenido un gran predicamento. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que ha sido útil. Yo creo que en realidad teníamos que preguntarnos si ha sido útil o inútil. Yo creo que ha sido útil. Ahora, también me queda muy claro que hay vida después de Ferrayoli, ¿no? El año pasado hubo un debate interesantísimo entre Ferrayoli y Gargarella, ¿no? Debate presentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde vimos la confrontación de dos modelos constitucionales y de justicia constitucional radicalmente distintos. Dejen ver si se los encuentro y se los pongo, porque vale mucho la pena que lo vean, ¿eh? Muy interesante. Espérenme un segundito. Debate, Ferrajoli. Aquí está, a ver. Es que está el video, pero también está la transcripción. Creo que lo que acabo de encontrar es la transcripción. Espérenme tantito para ver que sí sea. No les quiero dar pasarles un archivo que no sea. Miren, aquí está. Ya lo encontré en YouTube. Tiene 4 millones de visualizaciones. Por algo será, ¿no? Espérenme. No estoy buscando una residencia permanente. Miren, espérenme tantito. Aquí está. Ya que terminemos la clase, véanlo. Es un espléndido debate entre ellos dos. Ahí está. Ya se los puse en el chat. Donde pueden ver ustedes justamente eso, o sea, las visiones distintas acerca de lo que se entiende por constitución, por la función de los tribunales. Es evidente que en el modelo ferrayoliano, garantista, los tribunales son muy fuertes, ¿no? Y el control constitucional es muy robusto, pero es que tiene lógica, o sea, no es que Ferrayoli acríticamente incidencia a los tribunales, es que viene de allá y viene de ver cómo los tribunales pueden ser el valladar de los derechos de las personas. Tiene mucha lógica. Ahora, hay otros modelos, no sé, el constitucionalismo dialógico, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que plantean otras cosas, pero pues hoy lo que nos ha convocado es hablar del modelo ferrayoliano, no de otros modelos. Es que está abriendo también, porque la Corte ya también lo publicó en texto, pero está abriendo y no sé si ya abrió. Espérame tantito, déjeme ver que sí sea. Sí. Les voy a poner ahí en el chat ese es el texto. Entonces tienen el video del debate, buenísimo, y el texto. Pero bueno, yo quisiera dejar hasta aquí la peroración y pasar a los comentarios, las reflexiones, los planteamientos, las críticas que ustedes quieran hacer. Entonces, pues adelante, quien quiera empezar. Dale, Jorge. Sí, bueno, mire, maestro, yo creo que Ferrayoli hizo algo muy grande porque todavía me acuerdo que ahorita en la facultad, como nos dicen que les enseñaban garantías y que luego se tuvieron que actualizar a derechos,
pero realmente siento que no todos terminan de entender cuál es la diferencia entre garantías y derechos, ¿no? O sea, me llama la atención porque pues, venimos de un modelo anterior, de una constitución que te otorgaba los derechos en lugar de reconocértelos, o sea, y que finalmente yo vengo pues del nuevo modelo, por así decirlo, ¿no? Como de que para mí los derechos se reconocen y todo esto, pero no me imagino para un juez que tenga a lo mejor 50 años y tenga que volver a aprender todo, y más aún cuando ya se publicó, por ejemplo, el parámetro de regularidad constitucional y cómo todos estos derechos están inmiscuidos dentro. Siento que es una tarea muy grande para un juez y que sí, claro, debe de ser el garante de que se cumplan los derechos de la manera más eficaz, pero siento que es un trabajo muy grande. Bueno, yo tengo esa edad que tú dices, yo tengo 49 años y a mí me tocó justamente aprender con el otro modelo, ¿no? Y claro, no fue, vamos, me tocó aprender con el otro modelo, sí, pero me tocó un poco el cambio, o sea, mm, mm, pero a lo mejor es porque luego entré a estudiar la maestría y en la maestría empezamos a ver. Pero sí, claro, sí, o sea, fue un cambio fundamental. O sea, fue un cambio radical. Es como lo que les está pasando ahora a muchos jueces, juezas, abogados, abogadas, con el cambio a los modelos de oralidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hasta el modito de andar te cambia. Claro que no fue fácil. O sea, por ejemplo, cuando empezamos con temas de control difuso de constitucionalidad, bueno, pero es que lo acabamos de ver, o sea, en el intento de reforma al Tribunal Electoral, de reforma constitucional, respaldado por todos los partidos, acuérdense, por todos, con excepción de Movimiento Ciudadano, se hablaba de volver al Tribunal Electoral un tribunal de legalidad, no de constitucionalidad como lo es. Y cuando yo leía eso, pues la verdad es que agarré mi teléfono y dije, a ver, déjame checar el año, porque ¿qué es esto? ¿1985? O sea, parecía una discusión superada, neta, una discusión muy de los 80s, ¿no? O sea, yo dije aquí, de fondo va a empezar a sonar José José, ¿no? Pues no, lo que pasa es que son temas que a veces regresan y a veces regresan y a veces regresan. Es que no se nos debe olvidar algo, o sea, a veces las ideas son cíclicas, ¿no? A veces, no digo siempre. Entonces, ideas viejas regresan. Por ejemplo, hay quien ha apuntado en las nociones del garantismo esta idea de derecho subjetivo de Ferraioli, que la toma del derecho romano, sí, claro, o sea, nada es absolutamente nuevo, ¿no? Decían los romanos, ¿no? Citándolos, nada es nuevo bajo el sol, pues sí, sí es cierto. Bien, Jorge, tienes toda la razón, sí, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, Adelante, Lisette. considero que sí, bueno, estoy de acuerdo con mi compañero porque en la actualidad, a pesar de que existe el garantismo, hay algunos juzgadores que todavía les cuesta un poco establecer lo que dice la Constitución en su caso. Solamente se basan en la ley secundaria y no en la Constitución. Entonces, considero que para esta, bueno, la transición que ahorita llevamos todavía está costando aún más. Perdón, perdón. Perdón, Lisette, estaba contestando un mensaje de mi hijo, discúlpame, no, pero desde luego te puse atención. Sí, claro, pero no sé si les pasa, o sea, porque tienes razón en lo que dices, pero no sé si les pasa que eso también es lo emocionante del derecho, ¿no? O sea, porque son retos intelectuales muy fuertes, ¿no? Pero te tienes que enfrentar a ellos y tienes que resolverlos. A mí es lo que me resulta muy interesante, por ejemplo, de esta disciplina o de este punto, ¿no? Del derecho constitucional. ¿Por qué? ¿No les parece que hay otros derechos donde parece que ya todo está dicho? No sé, en el derecho civil, ¿no? Ya todo lo dijeron los romanos, ya lo que hemos dicho después está mal dicho y chueco, lo bueno es lo que dijeron los romanos, ya lo demás sale sobrando. Pero en el derecho constitucional, todo se está haciendo frente a nuestros ojos. Es más, participamos en eso, ¿no? A ver, es que el derecho constitucional apenas surgió a finales del siglo XVIII. Cuando hay otras ramas, el civil, el penal, el mercantil, puta, nos viene desde los romanos, ¿no? Ya todo está dicho, ya que, ¿qué van a decir nuevo, no? Pero aquí casi todo es nuevo. Entonces, eso me parece que lo vuelve interesante, pero lo vuelve un reto intelectual.
Por eso yo tengo la impresión, pero ustedes me podrán corregir, que no se puede ser un buen constitucionalista o una buena constitucionalista con una mente anquilosada. O sea, si no está uno abierto a entender los nuevos fenómenos, bueno, lo acabamos de comentar ahorita en clase, el tema de Peso Pluma. O sea, claro, o sea, yo aquí sí le voy a hacer al adivino judicial. Les apuesto que en esa escuela donde están prohibiendo que se corten el cabello a la Peso Pluma, les va a caer un amparo. Y quien lo promueva lo va a ganar. Y esto no se puede resolver diciendo así como, no, es que fíjese que en mis tiempos los cortes de cabello, no, abuelito, no, esto ya cambió y va a seguir cambiando. Por eso, insisto, a mí me parece que el derecho constitucional nos exige una mentalidad que no sea anquilosa, sino que acepta, pues, que vienen cosas nuevas. Pues va un poco por ahí, Lizeth, muchas gracias por tu comentario. ¿Quién más? Tú misma o Jorge o Marciano, quien quiera comentar. Dale, Jorge. Fíjese, maestro, que es un tema interesante esto porque fijándonos bien, varios reglamentos son contra este derecho al desarrollo de la personalidad, ¿no? Yo me acuerdo en secundaria que me regañaban porque traía el pelo del corte de moda, o incluso un día me rapé y me dijeron, no, esos no son los cortes que estamos pidiendo aquí en la institución, son los cortes escolares y ya con esos, para de contar. Pero ya de grande te dices, oye, pero tu reglamento no va tan de acuerdo a la Constitución, y si no mal, recuerdo mi primer clase de introducción al estudio del derecho, la Constitución es el bloque y todas las reglas y leyes que se vayan a crear tienen que ser de acuerdo a la Constitución. O sea, y es como de, pues entonces tu reglamento va para atrás, no me estás beneficiando a mí como persona que tiene sus derechos protegidos por la Constitución, con tu reglamento, y por lo tanto tu institución también corre peligro de que yo te vaya a poner un amparo, o que el mismo Estado te vaya a castigar por algo que tú no estás haciendo, o que incluso el abogado que te ayudó a redactar tu reglamento no te pudo prever. Es que es terrible, porque, por ejemplo, dos casos, ¿no? Uno, este del corte de cabello, el amparo Chihuahua. Me acuerdo mucho que el reglamento que le aplicaban al chamaco decía que el corte de cabello debe ser corto, natural, oscuro. Que el cabello corto, natural, oscuro. Entonces yo me quedé pensando, ¿y el que es güero? ¿Cómo le va a hacer? Porque no es oscuro. Entonces me van a decir, pues que se lo pinte. No, porque no es natural. ¿Se fijan lo que dices tú, lo mal redactado que está? O sea, ¿cómo le haces? Que si está güero, pues no puede ir a esa escuela, porque pues dice que oscuro. O sea, es obvio, está hecha con las patas. O sea, lo hizo alguien que... Pero ¿cuántas veces nos encontramos con ese tipo de disposiciones? Yo recuerdo el caso de una preparatoria en Querétaro, no diré cuál, pero fue en Querétaro, que de repente establecieron una nueva regla por la cual los hombres no tenían uniforme, podían seguir yendo sin uniforme, pero las mujeres tenían que ir con uniforme. O sea, ¿por qué las mujeres sí y los hombres no? Y entonces el director de la prepa dijo, es que distraen a sus compañeritos. O sea, así como que es como para caerte de la silla, ¿no? Bueno, les cuento otra que se me hizo terrible, terrible. Y esta me tocó verla a mí. Cuando en la Ciudad de México se legisla el matrimonio igualitario, ustedes recordarán que fue un escándalo en muchos estados. Y en ese entonces yo era un joven asesor legislativo, tenía mi despacho y asesoraba a un diputado, ¿no? Entonces fuimos a comer con el presidente del tribunal y con la directora jurídica del DIF. No me acuerdo por qué asunto, algún X asunto. Estamos ahí y en la sobremesa se empieza a comentar el tema de este matrimonio igualitario. No tenía nada que ver con el tema al que íbamos, pero pues empezó a platicar. Y entonces dice el presidente del tribunal, dice, es que si nos llega a nosotros aquí una pareja así que se quiere divorciar, no le vamos ni siquiera a admitir la demanda. Y entonces yo, que era menos prudente de lo que soy ahora me acusan de que me paso de prudente, pero prefiero. Se me ocurre decirle, fíjense en mi intemperancia, estaba hablando con el presidente del tribunal, oiga, don magistrado, pero dice la Constitución que los actos del Estado civil son válidos cuando se realizan conforme a las leyes del lugar donde se realizaron. Por lo tanto, si en la Ciudad de México se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, se tiene que reconocer la validez del matrimonio. Y por lo tanto, pues se puede pedir el divorcio, ¿no?
Y el divorcio, ¿dónde se debe de pedir? En el último lugar de domicilio conyugal. Por lo tanto, se puede pedir aquí en Querétaro. Puta, que se enoja. No, no, ¿cómo que es? Que no sé qué. Ningún argumento jurídico, pero. Y entonces, la directora jurídica del DIF, o sea, no la licenciada Tuercas, la directora jurídica del DIF dice, no, Vado, mira, es que incluso ni siquiera los dejamos adoptar. Y ahí voy yo de burro y mi bocota. Ahora ya no lo hago, pero entonces sí lo hacía. Y le digo, oiga, licenciada, pero es que usted no le puede negar a una persona la adopción por su orientación sexual. Dígame, es más, le dije, ni siquiera se lo puede preguntar. Dígame, ¿en qué parte del Código Civil dice eso? Y entonces me dio una respuesta que yo me quedé, ahí sí, me quedé con la boca abierta y dije, yo creo que ese día no fui a la escuela de Derecho. Porque dijo, no, Vado, me acuerdo perfectas palabras, no, es que si los vemos raritos no los dejamos adoptar. Y yo, ¿cuál es el concepto jurídico de lo rarito? Es ser rarito. Quiero ver un escrito de autoridad donde me nieguen el ejercicio de un derecho porque me veo rarito. Así se la aventó la directora jurídica del DIF. Fue donde dije, y entonces me quedé pensando. Dije, el día que hablaron del concepto jurídico de los raritos, yo creo que ese día me quedé echando unas tortas afuera porque no me acuerdo. No, perdón, es que no se puede, perdón. Bueno, quitemos el perdón, no se puede. Ustedes están violando flagrantemente la Constitución. ¿Por qué? Porque no dice lo que ustedes creen. Vuelvo a lo mismo. Ustedes como jueces, como operadores del sistema, deben ser leales a los valores constitucionales, no a lo que ustedes crean, sino a los valores constitucionales. Y yo creo que por andarme peleando por ese tipo de cosas no me quedé allá, ¿verdad? No, la verdad es que está mal. Perdón, bueno, quitemos el perdón, está mal. Está mal, punto, está mal. Está mal discriminar, está mal. Está mal negar derechos, está mal. La Constitución, ¿dónde? Vamos a ponernos garantistas. ¿Dónde dice que no se puede? Es que yo creo, pero ¿usted cree que de qué? Miren, les recomiendo un librazo, es un librazo, que se llama no es de Ferraioli, es de Herbert Hart, Derecho y Moral, de Herbert Hart. Es un librazo, es un librazo. Surge de lo siguiente. ¿Ustedes vieron la película del Código Enigma? Esta con Benedict Cumberbatch, que está basada en la vida de un gran científico inglés. Que se acuerdan ustedes o sea, el tipo es un héroe de guerra, pero lo terminan procesando porque resulta que es homosexual y ser homosexual es delito. Claro. Entonces, cuando en los 60s quitan la homosexualidad como delito del Código Penal inglés, a un juez se le ocurrió decir, un alto juez de la Cámara de los Lores, no cualquier juez es un alto juez de la Cámara de los Lores, dice, bueno, ya no está en el Código Penal, pero de todos modos, un juez británico puede condenar a alguien por el delito de homosexualidad, porque aunque ya no esté en el código, ofende la moral. Y entonces Hart la vio venir así y de bandera la agarró, ¿no? A ver, espéreme. ¿Y el principio de reserva legal? A ver, usted está confundiendo moral con derecho y además ni siquiera la moral social, su moral individual. Es un librazo, se lo recomiendo mucho. Además, está muy padre, primero porque creo que Hart tenía una buena pluma, escribía muy fluido, pero además es un libro escrito al calor del debate. Entonces se siente así como que, o sea, te transmite la pasión con la cual defiende sus ideas, ¿no? Y al final le da una repasada a todo el populismo penal y esto de que todo hay que volverlo delito y le pone una pela buenísima. Pero bueno, me emociona hablar de Hart y me emociona hablar de estos temas. Muchas gracias, Lisette, por el comentario. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra reflexión? Bueno, de no ser así, pues aquí concluimos la sesión. Obviamente he hecho una brevísima síntesis del pensamiento ferraioliano. Yo les recomendaría, si ya lo leyeron, pues ya lo leyeron. Si no lo han leído, hay un libro que se llama Epistemología Jurídica y Garantismo. Epistemología Jurídica y Garantismo, de Ferraioli, publicado en Trota.
es un conjunto de varios ensayos. Es, digamos, el libro inmediato anterior a su opus magnum, que es Principia Iuris. Yo les recomiendo mucho, para entender el pensamiento ferrayoliano, que lean ese texto, Epistemología Jurídica y Garantismo. Y hay otro, publicado en una traducción de Trota, de Carbonell en Trota, que se llama Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. El libro se llama así, y el primer ensayo, que es el ensayo de Ferrajoli, se llama también así, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Ese texto de Epistemología Jurídica y Garantismo y este otro ensayo de Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales es, hagan de cuenta, el zumo de limón del pensamiento de Ferrajoli. Es la versión concentrada y más sistemática y resumida de su pensamiento. Bueno, pues con esto concluimos. Si nos seguimos topando en el diplomado, pues aquí nos seguimos saludando. De no ser así, no me queda sino desearles un espléndido fin de semana y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego. Gracias, maestro. Muchas gracias.